Cuando un presidente latinoamericano recibe un veto en Nueva York, no es solo un gesto burocrático, es una señal de ruptura. La decisión de Washington de revocar la visa de Gustavo Petro estalló como un trueno diplomático, en medio de la Asamblea General de la ONU y frente al conflicto en Gaza. ¿Qué significa que Estados Unidos se atreva a callar a un mandatario en el propio corazón del multilateralismo? El eco de esta medida se extiende más allá de Colombia. Toca la legitimidad de la ONU, la relación hemisférica y el papel de América Latina en un tablero global cada vez más fragmentado. Petro, lejos de retroceder, ha convertido la afrenta en bandera, acusando a Washington de romper las normas de inmunidad que sostienen el sistema internacional. Quédate y descubre los detalles. El pulso del mundo, una lectura de Latido Global. El viernes 26 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que la visa de Gustavo Petro quedaba cancelada. No fue un error técnico ni un trámite administrativo. Fue una sanción política inmediata tras su aparición en una manifestación pro-palestina en Manhattan. Con un megáfono en mano, el presidente colombiano se dirigió a soldados estadounidenses e israelíes para pedirles que desobedecieran órdenes contrarias a la humanidad. Un discurso incómodo para Washington, que lo interpretó como un llamado a la indisciplina militar. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad, lanzó Petro, apuntando directamente al mandatario estadounidense que se encontraba en Nueva York para la asamblea. La frase recorrió las redes sociales y agitó a los aliados de Israel. La reacción del Departamento de Estado fue fulminante. Calificó las palabras de Petro como acciones imprudentes e incendiarias y anunció la revocación inmediata de su visa. Era un mensaje sin precedentes contra un jefe de Estado en funciones. El anuncio generó estupor entre diplomáticos y analistas. Nunca antes un presidente latinoamericano había sido sancionado de esa forma durante la Asamblea General. El precedente, advierten, es peligroso. Convierte las visas en armas políticas. De regreso en Bogotá, Petro confirmó lo ocurrido y lanzó su desafío. Llegué a Colombia y me encuentro que ya no tengo visa a Estados Unidos. No me importa. Con esas palabras, buscó demostrar que la medida lo fortalece más de lo que lo debilita. El mandatario recordó que posee ciudadanía italiana y que puede ingresar a Estados Unidos, con otros mecanismos. Pero más allá de la anécdota personal, la denuncia fue clara. Estados Unidos está condicionando el derecho de palabra en Naciones Unidas. La oposición en Colombia pidió mesura, alegando que la relación con Washington es vital para comercio y seguridad. Sin embargo, Petro devolvió la carga moral al tablero. Insistió en que apoyar a Palestina es un deber ético y no un capricho ideológico. Las tensiones no nacieron esta semana. Desde enero de 2025, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, la relación entre Bogotá y Washington ha transitado un camino pedregoso. Primero fueron las amenazas de guerra comercial por vuelos de deportación, luego la salida de Colombia de la lista de países aliados en la lucha antidrogas. En julio, ambos gobiernos retiraron a sus embajadores en un juego de espejos diplomático. Lo que empezó como advertencia terminó mostrando que el vínculo bilateral se encontraba en su peor nivel en décadas. En la ONU, Petro ya había acusado a la administración Trump de actos de tiranía tras ataques a embarcaciones en el Caribe. La revocación de su visa se inscribe en esa escalada. Un pulso político que no parece tener retorno fácil. El discurso de Petro también reflejó una narrativa histórica. Defensa del multilateralismo, crítica a la hegemonía estadounidense y respaldo a la causa palestina. No es una pose reciente, sino una continuidad de su visión ideológica. Para Petro, la cancelación de la visa no fue un golpe personal, sino una prueba de que el orden internacional se está desmoronando. Plantea el dilema: ¿cómo puede la ONU seguir en Nueva York si la potencia anfitriona bloquea voces disidentes? El mandatario colombiano denunció que Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, también fue marginado. Ese paralelismo le sirvió para reforzar su argumento. Washington elige quién habla y quién calla en la Asamblea. Si la sede de Naciones Unidas sigue en Nueva York, no habrá libertad real para los pueblos, dijo Petro. La frase retumbó en América Latina y en los pasillos diplomáticos, abriendo un debate largamente postergado. En la región, su postura conecta con una corriente que busca mayor independencia frente a Washington y que imagina un orden multipolar.
Petro se convierte así en símbolo de una resistencia que va más allá de las fronteras colombianas. En el propio gabinete colombiano, el ministro Armando Benedetti criticó el doble rasero de Estados Unidos y apuntó que Netanyahu debería haber recibido la sanción, no Petro. Era un mensaje directo contra la relación privilegiada entre Washington y Tel Aviv. El músico británico Roger Waters acompañó a Petro en la protesta. Su presencia añadió un tinte cultural y mediático, reforzando el alcance internacional del gesto colombiano. Ya en Bogotá, Petro instruyó a los consulados de Colombia a impulsar votos en favor de Palestina en foros internacionales. Transformó la controversia en estrategia diplomática activa. Además, anunció que abriría registros para voluntarios con experiencia militar interesados en apoyar a Palestina. Una propuesta polémica que conecta con su pasado insurgente y que refuerza la idea de compromiso personal. Los analistas advierten que este choque puede escalar a un punto de quiebre en las relaciones bilaterales. La revocación de la visa no es un hecho aislado. Es parte de una espiral de desconfianza creciente. Si Washington sigue usando las visas como filtro político, otros países podrían sumarse al reclamo de trasladar la sede de la ONU fuera de Nueva York. Lo que parecía impensable hace unos años empieza a sonar en discusiones serias. La figura de Petro, enfrentando al imperio, genera apoyos y críticas. Para algunos, encarna la dignidad latinoamericana. Para otros, arriesga la estabilidad económica del país. Esa dualidad es parte del pulso de este momento. La decisión de Washington de revocar la visa a Petro abre una grieta que no cierra fácilmente. Es más que un conflicto bilateral. Es un pulso sobre la arquitectura misma del orden internacional. ¿Puede seguir la ONU bajo el control de un solo anfitrión? ¿Estamos viendo el principio de un cambio histórico en la diplomacia global? Lo cierto es que el caso Petro obliga a repensar dónde se toman las decisiones y quién tiene derecho a hablar. ¿Qué opinas tú? Te leemos en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna actualización importante. Recuerda, las piezas del tablero siguen moviéndose. Si quieres entender el juego global, quédate con nosotros. Aquí tendrás un lugar donde entender las noticias internacionales desde una perspectiva crítica, independiente y latinoamericana, para estar bien informados sobre el mundo geopolítico en el que estamos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esto fue El Pulso del Mundo. ¡Hasta la próxima!